Y ya me encuentro junto al músico, compositor y manejador de artistas Jimmy Sánchez. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy agradecido por esta invitación para estar con ustedes. Mira, Jimmy, quiero que comiences contándome cómo comienzas a trabajar en el mundo de la música. Pues fíjate, comencé en la década del 60 cuando entró la fiebre en el país de este famoso grupo, los Beatles, que los tenemos aquí, como los puedes ver. Somos tan fanáticos que los tenemos aquí. Y eso me motivó a la inmensa mayoría de los jóvenes a tomar un instrumento, en ese caso fue la guitarra. Y pues comencé mis primeros pasos como músico, estamos hablando del alrededor del 62, 63, 1962, 63. Y comenzaste entonces a tocar la guitarra y luego de eso, ¿qué decidiste hacer? ¿Cuál fue el próximo paso? Bueno, tuvimos este grupo local en el área donde yo residía, pues la fiebre fue de tal magnitud que se empezaron a hacer grupos. Más adelante, en el mismo barrio, que esto fue en el barrio de Puerta de Tierra, vivía el señor Rafi Levy, que en paz descanse, y él tenía un grupo de primos y yo me incorporé a ellos porque el rock and roll ya había perdido mucho terreno para ese entonces y ellos tenían un grupo que tocaba música popular en fiestas privadas, fiestas de alta sociedad, y entonces y de todo tipo, pero en bodas, en cumpleaños y demás. Y el grupo tocaba música de todo género. Estábamos hablando de pasodobles, boleros, guarachas, merengue. Y entonces pues yo di el salto de tocar rock a empezar a tocar música popular. Y ese fue el siguiente paso. De ahí en adelante nos motivamos y seguimos hasta que formamos la Orquesta La Selecta, que fue ya en el año, a principios de la década del 70. Ahí fue que decidimos formar Rafi y un servidor, la Orquesta La Selecta. Yo fui como cofundador en ese entonces, porque yo ayudé a Rafi a conseguir varios músicos para crear la banda. Y luego de esto tengo entendido que entonces decidió comenzar a escribir. Exacto, estando en el grupo La Selecta, pues ahí me entró la musa, viendo el trabajo de Rafi como compositor. Me gustaba lo que él estaba haciendo y decidí entonces yo también inventar, porque la composición es una cosa que para mí es un arte muy serio, y uno piensa que los primeros pasos que uno da pues son pasos que uno no tiene la experiencia, pero da la casualidad que poquito a poco le fui cogiendo el gusto, me vinieron las ideas, fui trabajando en varios temas diferentes, y entre ellos pues el primer número que me grabaron fue precisamente en los comienzos de 1971. Después de ahí en adelante pues Rafi grabó varios temas conmigo de mis canciones, 10 canciones grabadas por él, y en lo sucesivo varias orquestas del género tropical me grabaron también canciones. Ahora mismo en la actualidad tengo algún promedio de algunas 24 temas grabados por diferentes orquestas, artistas bien reconocidos, gracias a Dios que he tenido esa oportunidad, y aún todavía sigo escribiendo, estoy en ese proceso, aunque estoy haciendo otras cosas en estos momentos, pero tengo mi bajo, tengo mi guitarra y trabajo en temas también. Muy bien, mire, y cuéntame, luego de todos estos años de experiencia, ¿cuál usted entiende que ha sido el mayor sacrificio que ha tenido que hacer? Bueno, durante la época del trabajo de la orquesta, el sacrificio mayor fue tener que manejar todas las noches a esos bailes. Trabajábamos mucho y los bailes eran en la época que no estaban las autopistas y era bastante complicado cuando se llovía, tronaba, relampagueaba, habían neblinas, nosotros teníamos que viajar largas distancias, amanecernos mucho, y como yo manejaba, modestia aparte, bastante bien en ese entonces, los músicos dependían mucho de mí y entonces viajaban conmigo, pero muchas veces venían durmiendo dentro del carro y para mí eso era un sacrificio, porque yo servía de conductor para que ellos llegaran seguros a sus hogares. Y yo tenía que ser el responsable de esa hazaña, pero al mismo tiempo era un sacrificio para mí. Y le pregunto, durante todos esos años de trayectoria, ¿con qué artistas logró trabajar? Bueno, yo trabajé con diferentes disqueras. Después que en un tiempo fui músico,
aparte de que trabajé con Rafi Levy, trabajé con otras orquestas, llegué a tocar con Tito Rojas en ocasiones, toqué con Roberto Angleró, toqué con Johnny Ortiz, toqué con un par de gente, pero después me fui en la dirección de lo que fue el trabajo de las disqueras, el mercadeo, tuve la oportunidad de trabajar con Distribuidora Nacional de Discos, ahí aprendí, por ahí en lo sucesivo seguí, entonces fue cuando comencé a trabajar con disqueras, Kaitronics, RCA, EMI Capitol, Sony Music me daba trabajo para el entonces también cuando se llamaban CBS, era el nombre de la compañía. Trabajé con Fran Ferrer, con Tierrazo Record. O sea, tuve una experiencia bastante amplia con RMM, con la compañía de Rafi Mercado, y tuve una experiencia de trabajar con muchos artistas en diferentes géneros, desde baladistas, músicos de rock, jazz. Trabajé también con salseros y hasta con reggaetoneros. Tuve una experiencia trabajando con compañías de reggaetón también. O sea, ha sido bien amplio y te puedo mencionar un sinnúmero de estrellas que he tenido la oportunidad de trabajar. Por ejemplo, cuando trabajaba con las compañías disqueras, pues trabajé con Rafael, el cantante, el padre de la balada. Trabajé con Camilo Sesto, con José José, con Rocío Jurado, Ángela Carrasco, José Feliciano, que tuve unas experiencias increíbles con él, Marco Antonio Muñiz. Bueno, en esa etapa fue bien versátil la cantidad de artistas que tuve que representar en Puerto Rico como empresario de la disquera, ¿verdad? Pero después también pasé a formar una compañía con un socio que se llamó Líder Promotion y ahí trabajamos a menudo, trabajamos salseros reconocidos, trabajamos la compañía de Rafi Mercado, entre ellos estaba Tony Vega, José Alberto el Canario, Tito Nieves, La India. Más adelante trabajé con Marc Anthony, que lo introduje en Puerto Rico, y trabajé con Luis Enrique. O sea, y de ahí, otro cambio, otro giro dentro del trabajo que estaba haciendo, entré en la liga de reggaetón, trabajé con figuras como Teo Calderón, como El Bambino, trabajé con, bueno, fueron tantos, con Ivy Queen, que también recuerdo que tuve un trabajo bien interesante para hacer, y eventualmente pues siguieron los trabajos, trabajé con el grupo H2O, trabajé con dos grupos juveniles increíbles, porque Menudo y H2O fueron quizás los de ese género más importantes. Y le pregunto, luego de trabajar con todos estos artistas, ¿con qué artista usted le gustaría trabajar, o a lo mejor se quedó con las ganas de trabajar con ese artista? Me quedé con las ganas de trabajar con la mejor cantante que ha habido de la salsa, con Celia Cruz. Para mí ella era lo máximo y considero que fue una pena que no pude tener ese gusto de poder hacer un trabajo con ella. Y le pregunto, ¿qué consejo le puede dar a los jóvenes o a las personas que les interese entrar y trabajar en el mundo de la música? Bueno, lo primero es que hay que tener habilidad en el sentido y talento para uno trabajar en la música y uno poder proyectarse. Se tiene uno que proyectar uno mismo. Uno tiene que tener confianza en sí mismo para poder entonces el producto que tenga hacérselo llegar a las personas, a los medios de comunicación, que a su vez esos son los que se lo hacen llegar al público en general, y hay que tener perseverancia. Muchas veces el camino no es fácil y hay que perseverar porque se cierran unas puertas, se abren otras, pero en sí lo importante es tener la dedicación y ser responsable, muy responsable. El que le interesa este mundo, este es un mundo bien complejo, pero hay que tener, tú sabes, la dedicación y el gusto. Obviamente te tiene que gustar mucho para poderlo hacer bien. Y luego de todos estos años de experiencia, yo imagino que usted tiene muchísimas anécdotas que me pueda contar. Por lo menos cuénteme una o dos que me pueda contar que haya pasado durante su experiencia en el campo de la música. Muy bien. Bueno, una de las más graciosas fue Angélica María, una cantante mexicana reconocida. Vino a Puerto Rico y yo trabajaba para ese entonces con la compañía RCA y fuimos en una limusina a buscarla. Estábamos por el área del condado, cruzando el puente del condado, y la limusina se quedó. Se nos dañó la limusina antes de llegar al Hotel Hilton. Entonces estábamos en un problema porque el tráfico, estábamos en un sitio que era bien difícil para conseguir una grúa para que nos resolviera y pudiéramos llegar con ella. Además, la atención de que era una artista reconocida que estaba ahí. Ella se dio cuenta que estábamos pasando por ese problema y nos preguntó qué podemos hacer. Y bueno,
Aquí lo único que hay es o nos vamos caminando o empujamos la limusina para llegar al hotel. Y salió Angélica María, perdón, y dijo, pues vamos a empujar la limusina, yo manejo la limusina y ustedes empujan la limusina. El chofer y yo nos fuimos a la parte de atrás impulsando la limusina para llegar al Hilton. Para mí, yo considero que eso fue increíble porque la artista famosa se puso a guiar la limusina. ¿Qué tú crees de eso? Súper gracioso. Bueno, Jimmy, tengo entendido que actualmente, ¿qué estás haciendo? Bueno, ahora en el presente estoy trabajando con mi esposa en los mosaicos. Sí, ella nos estuvo contando que tienes varias anécdotas que contarnos, así que vamos entonces rapidito a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar entonces para que me cuenten un poco más sobre los mosaicos, ¿ok? Creo que sí. Perfecto, pues seguimos disfrutando aquí en De Todo con Charlie.